Mateo capítulo 9. Evangelio según San Mateo capítulo 9. Versículo 35 en adelante vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante. La Biblia dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos entonces a tener estos minuticos para escudriñar pues la palabra del Señor. Y vamos a mirar por acá si ahorita sí podemos compartir la pantalla. Creo que ella está compartida. ¿Sí? ¿Me confirman los que están ahí conmigo en el Zoom? Sí, están compartidas. Ok, ¿me están escuchando bien también? ¿El sonido está bien? Eso, déjenme las camaritas ahí como para verlo a ustedes siquiera. Bueno, entonces vamos a mirar un tema sobre la oración, pero yo también igualmente lo he enfocado sobre somos uno en las misiones. Y ahí vamos a ver obviamente lo que ustedes tienen programado para esta noche. Quiero obviamente que miremos la importancia de estar unidos en las misiones. Creo que tenemos que estar unidos. Esto funciona y ha funcionado ya más de 60 años, la obra misionera de la Iglesia Pentecostal, precisamente por estar unidos. Y a eso es lo que voy a invitarles esta noche, a que estemos unidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos entonces a mirar, somos uno en las misiones. Y vamos a mirar Mateo 9, 25, 35, que ya lo vimos, ya leímos el texto. Las misiones es la obra, el trabajo y la visión para extender el evangelio a todo el mundo y sean salvos. Esa fue la visión de Jesús, llegar a todo el mundo. Por eso la iglesia tiene misioneros en casi 40 países, 4 en el África, 10 en Europa, otros 2 o 3 en Asia, otros en Centroamérica, otros en Sudamérica y otros en las islas del Caribe. Porque la visión de Dios es todo el mundo. Y eso lo vemos registrado en estos textos de la Biblia, en Mateo 9:37, Juan 3:16, 3:10, Marcos 6:16-15, Hechos 1:8 y segunda de Pedro 3:9 y Juan 3:45. Yo quisiera que en esta noche pudiéramos mirar un poquito estos pasajes y le voy a pedir que me ayuden. Mateo capítulo 9, verso 37. La Biblia dice 9, 37 y 38. Dispersa las ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo: a la verdad, la mies es mucha, refiriéndose obviamente a todo el mundo. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Juan capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Ahí no está diciendo una parte, ni un sector, ni un continente. La Biblia dice todo el mundo, porque la visión es todo el mundo. Y para eso necesitamos estar unidos en las misiones, porque la visión es grande,
el trabajo es grande. El trabajo involucra todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Marcos capítulo 16, verso 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, volvemos a ver la importancia de la visión global del mundo. Por eso debemos estar unidos. Si queremos alcanzar el mundo, alcanzar la visión que Jesús desde el inicio tiene de alcanzar el mundo, debemos estar unidos. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Entonces ahí vemos otra vez esa visión global hasta lo último de la tierra. Entonces, en estos textos dice que esa visión es global, esa visión es amplia, esa visión es mundial. Y para eso debemos estar unidos. Por eso el sermón lo he titulado Somos uno en las misiones. Y obviamente vamos a hablar de lo que ustedes también están enfocados en la semana de esta semana misionera. Entonces sigamos acá un momentico y vamos a seguir desarrollando el tema. Somos uno en las misiones. Somos uno en las misiones porque estamos unidos. Somos uno, estamos unidos. Número uno, con los que oran. Somos uno en las misiones. Estamos en los que oran. Todos estamos unidos en los que oran. Ahí estamos unidos todos. Todos estamos unidos en los que oran. Ahí estamos unidos en el Señor, en los que oran, y ahí podemos estar todos. Todos podemos estar en los que oran. Y gracias a Dios por todos estos hermanos y hermanas que oran al Señor por las misiones. Como ustedes tienen el lema esta noche, no tiene fronteras esa oración. Y gracias al Señor por estos hermanos que oran en las misiones, porque gracias a ellos es que tenemos este avance grande en las misiones. La Biblia dice en el texto que ahora leímos en Mateo capítulo 9, verso 38, mire la importancia de la oración. Rogad pues, oren pues. Hay un trabajo global, hay un trabajo mundial, pero hay una manera de conseguirlo, hay una manera de lograrlo, y es unirnos todos en la oración, porque la oración no tiene fronteras. Por eso Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ahí vemos relacionado la importancia de la oración, y esa oración no tiene fronteras. Por eso oramos para que Dios siga bendiciendo la obra misionera, y la obra misionera necesita de nuestras oraciones. Hay otro texto en Juan, capítulo 4, versículo 35. La Biblia dice, ¿no decéis vosotros que aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Quiere decir que ya está listo. ¿Qué es lo que hay que hacer para recoger esa cosecha según Jesús? Rogad, rogad, oren al Señor de la mies para que hayan muchos que quieran recoger, sientan recoger esta cosecha maravillosa. Me llama la atención lo que dice en Colosenses capítulo 4, versículo 3. Mire cómo Pablo dice y nos enseña a orar para que esa oración
traspase fronteras, no tenga dificultades. La Biblia dice, orando también al mismo, bueno, empecemos desde el versículo 2. Perseverad en la oración. Lo primero que Pablo nos enseña aquí en cuanto a que la oración traspase fronteras, no tiene fronteras. Número uno es perseverar en la oración. Esta iglesia debe seguir perseverando con insistencia, seguidamente, realizándolo siempre. Por eso hay un ayuno ahora el sábado y no es el único, han habido otros y vendrán otros. Entonces mire que Pablo nos dice, perseverad en la oración. Y sigue diciendo la Biblia, velando en ella con acción de gracias. Número 2, orando también al mismo tiempo por nosotros. Ahí está la segunda para atravesar las fronteras. Número 1, perseverar. Yo quiero invitarle a la iglesia de San Francisco y a todos los hermanos que nos escuchan y nos ven. Tenemos que seguir perseverando en la oración por los misioneros, por la salvación de las almas en el mundo. Ya vimos que la visión de Jesús es global. Entonces tenemos que orar por las almas de todo el mundo. Entonces, perseverar en la oración, número 1. Número 2, Pablo dice, orando también por nosotros. Hay que orar por la familia misionera, no solamente por el misionero, sino por su esposa, por sus hijos. Orar por la adaptación, orar por todo lo que él vive y su familia vive. Además de orar por las almas y orar siempre, como dice Pablo allí, perseverando. Pablo nos dice, número 2, orar por nosotros, o sea, por el instrumento que Dios tiene allá. Escuchamos ahora al hermano David Moreno, está el hermano Jeremías en Cabo Verde, el hermano Manuel Casiani en Guinea-Bissau, el hermano Jesús Alberto Pinto en Tanzania, Gerardo en Portugal, el hermano Marcos en España, el hermano Rátiva en Francia, el hermano Fortunato en Holanda, el hermano Jair en Italia. Tenemos todos ellos, qué bueno poderlos nombrar en nuestras oraciones. Pero el texto sigue diciendo, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Lo tercero que hay que orar, esa oración atravesando las fronteras, es para que Dios les abra puerta a los misioneros. Hermanos, una puerta en el campo extranjero es una bendición. Yo espero que ustedes estén como enfocados y apuntando estos punticos aquí para que la oración traspase las fronteras. No hay fronteras. Número 1, perseverar. Número 2, orar por el instrumento que Dios tenga allá y su familia. Y número 3, para que Dios abra puertas. Cuando estábamos en Portugal duramos 9 meses repartiendo tratados. 9 meses, 9 meses. La salida de las estaciones de los metros, a la salida del centro comercial, donde íbamos a mercar, repartiendo tratados en la calle. Y después de 9 meses, recibí la primera llamada de un tratado. Eso nos dio mucha alegría. Lloré ese día de felicidad de esa llamada. Porque una puerta abierta es una bendición en el campo extranjero. Entonces, hermano, hay que orar que esa oración traspase las fronteras, pero debemos pedir en la oración que se abran puertas, de que esos misioneros llamen a la gente, les diga, puede venir aquí a mi casa a hablarme, reciban una llamada, reciban una visita, que se abran puertas. Número 4, dice a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. La cuarto punto para orar, que esa oración atraviese fronteras, es que Dios le dé la manera de dar a conocer, a Cristo. Hay países donde están inmersos en doctrinas, hermanos, muy diferentes a la sana doctrina. Y tenemos que orar para que Dios ayude a nuestros misioneros para que puedan dar a conocer a Cristo. Puedan dar a conocer a Cristo, el evangelio de Cristo, mostrarlo. ¿Qué día estábamos hablando con el misionero del Japón? Y él nos decía, no, aquí no conocen a Jesús. Uno les habla de Jesús y para ellos no conocen a Jesús. Ellos viven en otro sistema.
en otro ambiente religioso, por así decirlo. Nosotros estamos en un país que tiene una tradición religiosa, pero a lo menos en esa tradición reconocemos a Cristo, se reconoce a Cristo en el país, se escucha hablar de Jesús, se tienen algunos programas dentro de la tradición y que de pronto difieren de lo que la Biblia dice, pero hay países en donde ni siquiera se conoce la palabra Jesús. Entonces, esa oración que traspasa fronteras, tenemos que orar para que Dios ayude a los misioneros para que puedan dar a conocer a Cristo. Y número 5, esa oración que traspasa fronteras, dice para que lo manifieste cómo debo de hablar. Oiga, qué estrategia la que Pablo dice cómo debemos orar. Él cierra ese versículo diciendo, oren para que Dios nos ayude, para que manifieste cómo debemos hablar. Y ahí permítame pedirles que oremos por los países donde el idioma es diferente. No es fácil llegar a un país donde se habla otro idioma, donde los primeros meses el misionero depende de otra persona, no puede salir a hacer ninguna diligencia porque no le entienden. Cuando va a hablar, la gente se va, lo deja solo hablando solo, porque hay países donde cuando la persona no habla el mismo idioma, lo dejan ahí, no le prestan ni siquiera atención para un saludo. Entonces debemos orar para que el misionero tenga la facultad de poder hablar el idioma que se habla en ese país. Es una barrera en algún momento cuando no se habla el mismo idioma, y hay idiomas muy complicados, muy difíciles. Hay dialectos. Ahorita escuchábamos el misionero en Mozambique y ahí hay unos dialectos complicados. Se habla el portugués, pero también hay dialectos complicados. En Tanzania se habla el suajili, el inglés y otros tantos dialectos del país, pero no se habla el español. En Suajili el misionero me decía Tupo Pamoya. Yo le decía, Alberto, ¿qué es eso de Tupo Pamoya? Y él me decía, estamos juntos, pero eso era idioma Suajili. Entonces, hermanos, vea, estas son las 4 o 5 puntos que Pablo le dice a los hermanos que oren por él de esa manera. Si el tema o el fondo de lo que ustedes están hablando esta noche o quieren hablar es la oración que traspasa fronteras, hermanos, procure que esa oración traspasa fronteras. Nosotros sabemos que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, lo llena todo, pero para que esa oración llegue realmente allá a ese país, primero, perseveremos en la oración. Segundo, oremos por el instrumento y la familia que Dios tiene en ese país. Tercero, oremos de que Dios abra puertas. 4, de que el misionero tenga la forma de dar a conocer a Cristo, la sana doctrina. Y número 5, que Dios le dé los idiomas, que Dios lo ayude a transmitir el mensaje en el idioma que es. Entonces, esa es la manera. Esa es la manera. Entonces, yo creo que ahí nos identificamos todos con ese primer punto de que estamos unidos en las misiones a través de la oración que traspasa fronteras. Estamos unidos en las misiones a través de la oración que hacemos todos. Vea, hermanos, si la oración la puede hacer el niño, la oración la puede hacer el adolescente, la oración la puede hacer la hermana anciana, el hermano anciano, el adulto. La oración la podemos hacer todos. Por eso el sermón titula Somos uno en las misiones, porque todos estamos en oración pasando fronteras. Todos podemos orar por nuestros misioneros, hermanos. Entonces hay que orar porque esa oración dirige el trabajo misionero. Eso fue lo que experimentó Pedro cuando era la hora de almorzar y subió a orar, y la Biblia dice que entró en un momento de éxtasis, un momento especial, y vio un lienzo, pero fue allí en oración, y aquel hombre Cornelio también en oración, un ángel le habló que trajera a Pedro, y todo ese rompecabezas se armó, pero fue iniciado por la misericordia y la oración.
traspasaron fronteras. Pedro le tocó caminar hasta allá varios kilómetros para ir allá a la frontera donde vivía Cornelio. Cornelio traspasó varios kilómetros para ir a llamar a Pedro, que estaba en otra ciudad. Traspasaron fronteras, pero ¿qué los llevó a traspasar esas fronteras? La oración que estaba haciendo Pedro y la oración que estaba haciendo Cornelio. Entonces nuestra oración debe traspasar fronteras y estamos unidos en las misiones por esa oración, mis hermanos queridos. Entonces debemos seguir orando en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no solamente estamos unidos en esa oración, también estamos unidos con los que aportan. Somos uno en las misiones, somos uno en la oración. Ahí estamos, esa oración que traspasa fronteras. Pero somos uno también en los que aportan. Ese aporte es el que permite que tengamos misioneros allá. Los misioneros necesitan de nuestro aporte y damos gracias a Dios por la iglesia en Colombia, una iglesia dadivosa desde hace más de 60 años que sostiene misioneros en todo el mundo con una desventaja en los pesos colombianos que se devalúan ante otras monedas de otros países, pero con todo y eso siempre está el sostenimiento para aquellos países donde se está predicando el evangelio. Entonces, gracias al Señor por ese amor, por esa generosidad. A Dios no le faltó nada con sus discípulos cuando estaba en el trabajo de predicar el evangelio. Siempre había todo lo que ellos necesitaban, y cuando lo necesitaron, Dios ahí lo tenía. La Biblia dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y abre la boca, allí hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ellos estaban con Jesús y necesitaron, y ahí estaba. Ve y saca el pez, y en el pez está allí el pago. Mis hermanos, hemos sido pescados en este país. Vino esa red, vino ese evangelio y dio un rendimiento sobrenatural de una iglesia fuerte. Y estos que hemos sido pescados para el reino de los cielos, aportamos nuestras ofrendas y nuestros aportes económicos para que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Cómo me gozo, hermanos, que gracias a Dios, frente a esta situación de pandemia, donde hay una crisis mundial en economía, donde muchos han perdido el trabajo, donde otros de pronto están laborando a media máquina, otros están empezando a laborar apenas, algunos se han reinventado, es la palabra de moda. Yo estaba haciendo esto, pero me reinventé. La creatividad, hermanos, cómo nos hemos gozado la manera en que, como Dios nos ha sostenido, también los hermanos que de corazón, y como Dios se lo ponga en el corazón, poco a poco han ido también apartando algo para el reino de los cielos. Esto nace, esto no se necesita ni siquiera pedir, esto nace en el alma, esto nace en el corazón, porque eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra alma, y lo hacemos. Algunos lo han hecho generosamente, aunque estamos en esta crisis, y los que no lo han podido hacer, estamos orando que Dios los bendiga cada día más, y seguro cuando Dios les provea también lo harán, porque así lo hemos hecho durante más de 80 años la iglesia en Colombia. Pero gracias a Dios que aunque estamos en esta crisis, nuestros misioneros también están en otros países predicando el evangelio, confiados que el Señor los va a sostener, y es Dios quien sostiene a sus ministros, es Dios quien ayuda a la obra del Señor. También también estamos unidos en los que van. Ahí está la iglesia unida. Entonces, somos uno en las misiones, en la oración que traspasa fronteras. Somos uno en las misiones cuando aportamos también. Somos uno en las misiones cuando va la persona que va. Por eso hay muchos que han salido de Colombia a otros campos extranjeros a predicar, y no solamente a campos extranjeros. Cuando usted sale de su casa y predica en el bus donde va, en el taxi donde va, predica allá donde está trabajando. No es necesario salir a otro país. Donde quiera que vayamos, allí también va la persona que comparte el evangelio. Pero hay unas familias que han tomado
este reto de salir del país, dejarlo todo, llegar a un país donde no conocen, aprender el idioma y enfrentarse a una adaptación de cultura con el objetivo de predicar el evangelio. Damos gracias a Dios por estas familias que han salido del país y han hecho este trabajo en otras partes. La Biblia dice de la siguiente manera, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 15, dice de la siguiente manera: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, esa es la bendición de los que van, de los que aceptan este llamado. Salmos capítulo 126, versículo 5, dice de la siguiente manera, el 126:5, más a los que, a ver, 126, copié 125, corrijámoslo, 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Gracias a Dios por ellos que han salido, que están en otras partes predicando el evangelio, recogerán la cosecha y este trabajo es de relevos. Algunos llegan y vuelven a Colombia y se manda a otros a ese país y el uno releva al otro hasta que esos países dan fruto. ¿Y cómo vemos la obra de Dios, hermanos? Es Dios quien hace la obra y respalda a estos misioneros. Hubo momentos cuando estábamos en Portugal que yo pensaba y decía, Señor, ¿cuándo vamos a bautizar un portugués? Hermanos, y qué milagro el que Dios hizo cuando una mañana entró al salón pequeño de 22 sillas apenas, un anciano portugués con la Biblia en la mano, y allí llegó la primera dominical y ahí se quedó con nosotros y lo bautizamos en el nombre de Jesús. Esa es la bendición de ver la obra de Dios. Los que van allá ven la obra de Dios y la comparten con los hermanos aquí en Colombia. Por eso se mandan los informes. Por eso escuchamos ahora un informe del hermano David, porque comparten esas gavillas, esos triunfos que no son solo del misionero del que va, sino de toda la iglesia en Colombia. Y terminamos acá diciendo que somos uno en las misiones, en los que oran, esa oración que pasa fronteras, en los que aportan ese sentimiento voluntario, obviamente, para que el evangelio siga extendiéndose, en los que van, en los que aceptan este reto de salir del país y de su forma, su manera de confort. Y número 4, la iglesia que los envía. Estamos unidos en esas 4 cosas, hermanos, no podemos decir que no. Estamos unidos, por eso somos uno en las misiones. Estamos unidos en la iglesia que los envía. ¿Por qué estamos unidos en la iglesia que los envía? Porque ¿quién es la iglesia? Nosotros mismos. Entonces nosotros mismos somos los que enviamos a los misioneros. Es la iglesia la que los envía, es el orden. Amén, porque tenemos un orden. La iglesia del Señor es ordenada y por eso envía a los misioneros. No es el que vaya así nomás, no. La iglesia envía a los misioneros, como dice la Biblia, allá en Antioquía, que separaron, el Espíritu Santo dijo, separadme a Pablo y a Bernabé, y oraron, impusieron las manos y los despidieron. Eso lo hacemos también en la iglesia. Oramos por los que son llamados y son aprobados y los enviamos. Y digo los enviamos porque todos ustedes están incluidos ahí, mis hermanos. Entonces somos uno en las misiones y yo quiero que nos unamos en esa unidad del Espíritu, porque somos uno en la oración que traspasa fronteras, somos uno en los que aportamos con corazón sincero y corazón voluntario, somos uno en los que van porque son de nuestra iglesia también, y somos uno en los que enviamos porque nosotros también somos la misma iglesia. Entonces, mis hermanos, por esa razón, yo quiero invitarles esta noche a que sigamos unidos en las misiones, no soltemos a nuestros misioneros, menos ahora en esta
crisis que está viviendo el mundo. Tenemos allí muchos misioneros, alguno de ellos y especialmente uno ha sido afectado con esta situación, pero ya está en pie, ya está bien, está predicando, está anunciando el evangelio. Hay otros que están rodeados por miles que están en esta situación complicada de salud, pero hasta el momento ahí van orando, confiando en el Señor, confiando en el Señor que los guarda. Y la iglesia desde aquí en Colombia sigue orando y atravesando fronteras con esa oración. Mis hermanos, les dejo estos 4 punticos. Somos uno en las misiones. Uno, ¿cuándo? Con la oración que atraviesa fronteras, con lo que aportamos voluntariamente, con los que salen al campo misionero y con la iglesia que los envía, que somos nosotros mismos. Mis hermanos, espero que Dios los bendiga y la iglesia en San Francisco, como siempre, pueda destacarse como una iglesia misionera, como una iglesia que ama las misiones, como una iglesia que está al frente. Y ahora en esta situación, mis hermanos, es la oportunidad de ganarnos a los nuestros. Un paréntesis aquí antes de terminar el sermón. Ganémonos a los nuestros. No ha de faltar el que diga, pastor, ¿qué vamos a hacer ahorita si el templo está cerrado? ¿Qué vamos a hacer ahorita si estamos encerrados en las casas? Se nos acabó el evangelismo, se nos acabó esto, se nos acabó. ¿Cómo vamos a crecer la iglesia? Mis hermanos, pues les cuento que estamos en una gran oportunidad que el Señor nos está dando de ganarnos a los nuestros, de hacer una refán en la casa con el papá, con la mamá, con los hijos, con los que no podíamos llevar a la iglesia. Ahora los tenemos las 24 horas del día y los 7 días de la semana en la casa para conectarlos al culto, para que puedan ver el servicio, para hacer con ellos la refán. ¿Cuántos hermanos pueden abrir una refán en la propia casa con los que viven en la casa? Llamar por videoconferencia y hacer refanes virtuales. Nos estamos reuniendo aquí por Zoom con solo amigos que están vinculados a las transmisiones aquí en la iglesia los miércoles, y ya hay varios que nos han dicho, quiero ser bautizado, quiero ser bautizado. La gente está lista para ser bautizada. Mis hermanos, estamos frente a una gran oportunidad que la iglesia crezca. Estamos frente a una gran oportunidad de las misiones, porque las misiones es ganar las almas. Entonces, mis hermanos, les animo a que nos ganemos los nuestros, a que gane su familia y gane sus amigos, sus parientes, llámelos, haga una videoconferencia, una llamada grupal, explíqueles la Biblia, explíqueles los temas de la refán. Hermanos, hay mucho por hacer en esta cuarentena para ganar a los nuestros. Dios les bendiga, Dios los guarde a todos. La bendición de Dios esté con todos mis hermanos.